¿Qué tal, hermano? Dios los bendiga. Bienvenidos sean todos a otro culto más de Iglesia Encuentro con la Vida en Merlo. Hoy vamos a estar compartiendo y estudiando el pasaje de Mateo 5, del 1 al 4, y tiene como título este mensaje: Bienaventurados los que lloran, porque un día reiremos. Amén. Mientras usted va buscando en su Biblia, vamos a estar orando para iniciar este culto del día de hoy. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia que se renuevan todos los días. Hoy venimos, Señor, necesitados ante ti a escuchar tu palabra que nos da fuerza, que nos da aliento. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir esta escritura. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, que son muchos. Límpianos de toda maldad, de toda contaminación. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a compartir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a leer Mateo 5, del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Hermanos, ustedes se dieron cuenta que durante toda nuestra vida hemos ido formando diferentes ideas de cómo es Dios y de cómo es el reino de Dios. A veces pensamos que en el reino de Dios se vive y se piensa de la misma manera que acá en la tierra. Pero cuando llegamos a la Biblia, nosotros empezamos a darnos cuenta que es una realidad completamente diferente. Así que como en la época de Jesús, hoy en día ocurre lo mismo. Pensamos que Dios es de tal manera u obra de tal manera, y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que es completamente diferente. Ahora, los israelitas de esta época esperaban un Salvador, esperaban un Mesías que viniera a solucionar todos sus problemas. Un Mesías poderoso, un Mesías que le devolviera a Israel toda la gloria terrenal que por tantos años habían perdido. Un hombre que tuviera tanto brillo que opacara el brillo del imperio romano, al cual estaban siendo presionados en esa época los israelitas. ¿Pero qué recibieron en vez de eso? Recibieron al hijo de un carpintero, que nació en un establo, que nació entre vacas y caballos, y que ahora les está diciendo: bienaventurados los pobres y bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, esto precisamente no era lo que Israel quería, y el ser humano actual tampoco quiere escuchar. El reino de Dios llega a nosotros en debilidad para el hombre, pero en poder y en sabiduría para con Dios. El reino de Dios viene a atentar contra lo que nosotros tomamos como valores y lo que tanto amamos en este mundo, porque el mensaje de Dios no es compatible con nuestros deseos malvados que provienen de nuestro corazón. Estas bienaventuranzas atentan contra la lógica y el pensamiento del mundo entero. El mundo dice que son bienaventurados los hombres con éxito, que son bienaventurados los hombres ricos, los hombres poderosos. Pero el pensamiento de Jesús es opuesto a todo esto, porque el reino de Dios es completamente diferente al mundo pecaminoso en el cual nosotros estamos viviendo.
Hermanos, hoy con este pasaje vamos a contestar este gran enigma. ¿Cómo puede ser que sean bienaventurados los pobres y cómo puede ser que sean bienaventurados los que lloran? Y para eso vamos a ver tres enseñanzas fundamentales. La primera es que en este mundo vamos a llorar. En este mundo nunca vamos a encontrar la paz final. Si buscamos no tener problemas en este mundo, eso nunca va a suceder. Y cómo comprendemos esto ante los ojos de Dios, es que el reino de Dios tiene diferentes fases en el plan de salvación. Lo segundo que vamos a estar aprendiendo es qué fue lo que Jesús no quiso decir con bienaventurados los pobres y bienaventurados los que lloran. Y en tercer lugar vamos a estar viendo quiénes son finalmente estos bienaventurados. Hermano, lo primero que vamos a ver es qué significa esta palabra bienaventurado. Esta palabra bienaventurado en el griego, macarizo, la palabra significa ser afortunado o ser atribuido con buena suerte o felicidad. Empieza a conectar esta palabra con lo que dice Jesús. Afortunado, tener buena suerte, ser feliz por ser pobre y por llorar. ¿Qué debemos comprender con esta explicación? Que a pesar de que atravesemos en este mundo diferentes circunstancias, somos bienaventurados espiritualmente. Somos afortunados, corremos con buena suerte, tenemos la felicidad de conocer a Jesús. Lo primero que vamos a ver en este pasaje es el punto número 1, que en este mundo vamos a llorar, en este mundo no vamos a encontrar la paz completa. Siempre va a haber algo que resolver, siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber algo que sanar. ¿Y por qué? Porque lo dijimos antes, vivimos en un mundo caído, donde el pecado me afecta, donde mis propios pecados me afectan también, ¿no? Y lo primero que podemos decir con respecto a esto es que si bien Jesús vino, todavía no vino a destruir completamente este mundo de maldad en el cual estamos viviendo. El reino de Dios posee distintas etapas y conociendo estas verdades, ¿qué ocurre? No nos aferramos a este mundo, sino que este mundo ahora sabemos que cuanto más me aferro y más busco la felicidad en este mundo, más me amargo y dejo de buscar el reino de Dios. Pero si yo empiezo a buscar el reino de Dios y empiezo a salir de este mundo y a poner mi mirada en el mundo que viene, donde ahí sí voy a vivir con gozo y paz eternamente, estas verdades espirituales me ayudan a comprender por el cual todavía estamos sufriendo en muchas ocasiones. En la primera fase del reino de Dios comienza con la creación, la caída de Adán y Eva y la promesa de Dios de un Salvador. Ese Salvador que un día va a restaurar todas las cosas, va a gobernar eternamente y va a restaurar este mundo caído. Llega la segunda fase donde Jesús viene en carne, pero a simple vista no se ve nada restaurado, todo sigue igual, el pecado sigue, Satanás sigue libre, el dolor y el sufrimiento todavía sigue, no vemos a Jesús reinando físicamente, ¿no? Pero la tarea de Jesús en la segunda fase no era restaurar todavía este mundo caído. La segunda fase era restaurar al hombre que había caído en el huerto del Edén. Jesús llega a cumplir la vida perfecta que nosotros nunca podemos vivir, a morir en una cruz, a resucitar al tercer día,
sentarse a la diestra de Dios y ahora por la fe regalar a las personas la salvación de su alma, y la promesa del Espíritu Santo, donde Jesús va a venir a vivir en nuestros interiores, va a venir a reinar nuestros interiores y así restaurar al hombre de la maldición del huerto del Edén. ¿Qué ocurre en esta fase del reino de Dios? Somos sanados y ahora podemos empezar a crecer a la imagen de Jesús. ¿Para qué? Para ahora sí, en la tercera fase del reino de Dios, Jesús va a venir a reinar con vara de hierro, va a restaurar nuestros cuerpos de pecado en cuerpos igual al de Él, va a restaurar este mundo caído y ahí sí Jesús va a reinar físicamente en este mundo terrenal junto con su iglesia espiritualmente, que fue sanada primero en la fase número 2, y es ahí que vamos a recibir un mundo y una paz eterna donde nunca más tendremos ningún problema, y es lo que estamos anhelando hoy, que todavía no llegó. ¿De qué manera vemos el reino de Dios entonces en la fase número 2 hasta que esta paz eterna llegue? Que a pesar de las circunstancias difíciles y de los problemas somos consolados por el gozo, tenemos nuevas fuerzas todos los días para poder luchar en este mundo caído, donde crecemos, Dios nos purifica y santifica mi fe, mi vida, a la misma imagen de Jesús. El punto número 2 que vamos a estar estudiando es qué es lo que Jesús no quiso decir con bienaventurados los pobres y bienaventurados los que lloran. Dice Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. ¿Por qué son bienaventurados los pobres? Esto no quiere decir los pobres materiales, sino los pobres espirituales. El Señor dice que los nadie de este mundo son bienaventurados porque son pobres en espíritu. Reconocen que delante de Dios no somos nada, que no poseemos nada y que no podemos hacer nada para salir de la terrible condición de pecado que teníamos delante de Dios. Y que no podíamos de ninguna manera entrar a los cielos. ¿Cuál es la referencia que este pasaje nos quiere dar? Es que primero, para ver las verdaderas riquezas del reino de Dios, tenemos que ver nuestra pobreza. Tenemos que ver que no podemos hacer nada para salvarnos. Tenemos que ver que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces así empezamos a apreciar las verdaderas riquezas espirituales. La riqueza de la iglesia y del cristiano son que Cristo ha vencido la muerte, ha vencido la condenación eterna, ha vencido el pecado y ha vencido el infierno que nosotros merecíamos. Cristo murió y nos da ¿qué? Una esperanza viva. Una esperanza que antes ni siquiera se nos cruzaba por la cabeza. La riqueza de la iglesia sobre la base de la muerte y de la resurrección de Jesús. Nosotros podemos ser perseguidos, nosotros podemos atravesar muchas circunstancias difíciles y lo hacemos porque ponemos la vista en una riqueza suprema. Una riqueza que no consistía o no consiste en riquezas de este mundo. Esas riquezas no consisten en poder, esa riqueza no consiste en privilegios de este mundo, sino que estas riquezas que ahora tenemos son la fe, la vida eterna que Dios nos regaló, que antes, como dije, ni siquiera se nos cruzaba por la cabeza.
El tesoro más grande de una humanidad destinada a caer inevitablemente en la cascada de la condenación es saber que ahora Cristo ha pagado mi deuda de pecado y que soy salvo. Aquel que ve esta pobreza espiritual ahora ve la verdadera riqueza. ¿Quién es rico en este mundo verdaderamente? El que ha comprendido esta verdad y la nutre todos los días. Aquel que no pierde de vista, aquel que siempre tiene presente en su mente, aquel que siempre está necesitando, aquel cuya necesidad es constante, cuya dependencia sabe que necesita a Dios, el que siempre se mantiene en esta verdad en vida y en mente, aquel que continúa perseverando una y otra vez, aquel en que su mente, la primera necesidad que sabe que necesita es la muerte y la resurrección de Jesús, mi victoria y mi resurrección junto a Él, unido a los medios de gracia que Él nos dio de una manera creciente, fervorosa, sabiendo que es de vida o muerte, que yo me mantenga unido a Jesús y perseverando. Hermano, este es el Evangelio, que tenemos ahora una resurrección, que tenemos ahora una vida, que tenemos ahora una herencia eterna en los cielos que nos aguarda, que nos espera, que es nuestra mayor riqueza, que acá en este mundo somos peregrinos, que tenemos que abocarnos a crecer en el reino de Dios. Aquel cuya mente persevera en esto, crece, se ocupa en ella, aquel cuyo hombre y mujer medita en esto, aquel que ve su vida ahí guardada, asegurada, protegida, preservada, es aquel que es rico y es aquel que también es conocido por Dios como rico. Hermanos, dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Hermanos, nosotros vemos esta imagen y no es la imagen de un bienaventurado. El mundo decide imitar y decide seguir a personas que da la impresión de que todo está bajo control. El mundo quiere imitar y el mundo quiere seguir a personas de los cuales no tienen ningún problema que no puedan manejar. El mundo quiere seguir a hombres y mujeres, ¿no? Que están siempre bien vestidos, que están siempre sonrientes, que están siempre divirtiéndose, que siempre están satisfaciendo sus deseos, personas a las que nada le preocupa, personas que son supuestamente inmunes al dolor y a los problemas propios de este mundo. El mundo le grita a ese tipo de personas: yo quiero ser como vos sos bienaventurado en este mundo. Pareciera que a este tipo de personas el mal nunca les toca, que viven en una burbuja de cristal, que tienen dinero para comprarlo todo y pareciera que no tienen nada por qué llorar en este mundo. Hermano, pero no nos engañemos. Lucas 6:21 dice: bienaventurados los que lloran, porque recibiréis consolación. Bienaventurados los que en este mundo lloran, porque recibiremos consolación en la vida eterna. Y dice el 25: ay de vosotros los que ahora en este mundo ríen, porque lamentarán un día y llorarán cuando yo vuelva. Hermanos, fíjense que no hay nada de malo en reírse. Dice que en algún momento nosotros que acá estamos llorando, un día vamos a ser bienaventurados con la risa, con reír. No hay nada de malo en reírse, pero Jesús pronuncia una advertencia por la risa de este mundo en algo en particular. El mundo se ríe de una manera en este mundo a la que Jesús un día va a condenar.
Hay una risa a la cual el mundo se aferra, que es la risa de una mala vida, una vida de maldad y de pecado, a la cual más bien debería hacerlo llorar en vez de reírse. El mundo rechaza a Dios y busca su diversión y busca sus risas. ¿En dónde? En el pecado, en los deseos de una mala vida, en rechazar a Dios continuamente y burlarse de la cruz. Romanos 1:32 dice así la palabra del Señor. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas y son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y otra versión dice: sino que se complacen y se ríen junto con los que practican tales cosas o viven pecando. Hermano, el pecado no te puede causar risa. La misma manera de cómo vive la gente sin Jesús no te puede dar risa. El entretenimiento pecaminoso por el cual la gente se ríe no puede darnos risa. Los que ríen como el mundo ríe, los que viven como el mundo viven, y los que se divierten con las cosas que el mundo le hace reír, Cristo dice que tarde o temprano, mientras ellos creen que acá son felices, un día van a llorar y van a lamentarse. Existen 3 tipos de lloro. Número 1, el lloro natural. A veces lloramos de alegría, a veces lloramos por alguna circunstancia que tenemos que atravesar. A veces lloramos sin saber por qué. Un lloro natural que viene producto de un desahogo. Hay un llanto que es producido por el pecado, aquel que viene como resultado de nuestras maldades y de nuestra rebeldía hacia Dios. Muchos lloran por sus pecados, muchos lloran por sus maldades, pero aún en su angustia y en su tristeza, y sabiendo que está mal lo que hacen, sabiendo lo que hace que los está arruinando y los sigue arruinando, siguen llorando, y aunque lloran y sufren, aún siguen anhelando ese pecado y lo siguen haciendo. Este tipo de gente no ve la magnitud de sus pecados, sino que solo ve la magnitud de su dolor. ¿Por qué? Porque no les conviene decir por culpa del pecado estoy así. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse. No quieren cambiar de vida. Segunda de Corintios 7, versículo 10, dice así la palabra de Dios: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. La versión NTV dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta para muerte espiritual. Hermano, hay una tristeza que el mundo produce que trae consecuencias, no solo en este mundo, sino eternas. Pero hay una tristeza que Dios provoca en nuestro corazón continuamente ¿para qué? Para que nos arrepintamos de nuestros pecados y cambiemos de manera de vivir. Existe un tercer llanto, que es un llanto espiritual, el cual es producido por la gracia de Dios y por su amor. Cuando nosotros hablamos de esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, estamos hablando de ese tipo de lloro, un lloro espiritual. La primera bienaventuranza comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y después dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
una viene en consecuencia o como resultado de la otra bienaventuranza. El pobre en espíritu, dijimos, tiene una visión de sí mismo que antes no tenía. Nosotros pensábamos que estábamos bien delante de Dios y nos comparábamos con los demás pensando, no soy tan malo como aquel. Aquel roba, yo no robo. Aquel miente, yo no miento. Y nos basábamos en nuestra propia justicia para pararnos delante de Dios y decir estoy bien delante de Dios porque no robo, porque no miento, porque llevo medianamente una vida ordenada. Pero un día Dios tuvo misericordia y amor de nosotros y abrió nuestro entendimiento para que podamos ver la santidad de Dios. Y cuando nosotros vimos la santidad de Dios por primera vez, en nuestros interiores ocurrió algo. Toda la confianza que teníamos en nosotros mismos fue destruida. La mansión que habíamos construido durante toda la vida pensando que estábamos bien delante de Dios fue destruida. Cuando contemplamos semejante santidad, semejante perfección de Dios, vimos que no se podía negociar con Dios, que si yo decía no robo pero miento, es porque necesito un Salvador, no puedo cumplir las demandas de la ley, no se puede negociar con Dios, Dios admite perfección. Entonces, cuando nosotros por el Espíritu entendimos esa verdad, lo único que nos quedaba decir, ay de mí. ¿Quién podrá presentarse delante de este Dios santo? Estamos todos perdidos. Eso es verse pobre delante de Dios. Al ver nuestra pobreza, ahora sí podemos recibir la gracia y el amor de Dios. Ahora entendemos que por nuestra pobreza espiritual y que nadie se puede acercar a Dios, necesitamos ser salvados. Necesitamos enteramente y completamente la santidad de otra persona a mi favor. ¿Quién es esta persona? Jesucristo. Dios nos salva, Dios nos perdona, dice que estamos sentados en los lugares celestiales, pero hasta que venga la tercera etapa del reino de Dios, ¿qué pasa? Seguimos luchando. Nuestra vieja naturaleza se sigue levantando en malos deseos, en querer hacer lo que va en contra de Dios. Pero ahora Dios nos muestra poco a poco nuestra verdadera identidad de maldad por la cual debíamos ser salvados, y poco a poco nos muestra esa condición, y esa condición delante de un Dios 3 veces santo nos hace llorar. Este lloro espiritual es la respuesta emocional del reconocimiento de nuestros pecados delante de Dios. El verdadero cristiano, toda persona que ha sido iluminada por el Espíritu Santo, ahora se ve a sí mismo como un miserable, un pobre, un desventurado, un ciego, un desnudo, y por eso lloramos. El apóstol Pablo lo decía de esta manera en Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él seguía viendo sus maldades, sus malos deseos. Eso es el pecado que todavía tenemos y es la razón por la cual Dios nos tiene que salvar. Pero él finaliza diciendo: gracias a mi Señor, gracias a mi Salvador, que por mi fe un día me va a dejar entrar en el cielo, porque si fuera por mí, mi destino hubiese sido otro. Todo hombre y todo cristiano ahora ve esa lucha. Y por esa lucha sufrimos y lloramos. No siempre de una manera física, pero a medida que vemos nuestra maldad y nuestros pecados, nos lamentamos porque empezamos a ver lo que somos verdaderamente.
Dios nos desengañó sobre todo lo que pensábamos sobre nosotros mismos. ¿Qué era? Que nosotros éramos buenos. Ahora nos damos cuenta de que no somos lo que pensábamos ser verdaderamente, y eso es doloroso y por ese dolor nos lamentamos. Pero a su vez también agradecemos, porque si no hubiese sido por el amor y la misericordia de Dios, que ahora Él me va a empezar a cambiar y a transformarme, no sé qué sería de nosotros. Dios provoca esta realidad, nos muestra día a día nuestros pecados y nuestras maldades, pero no para ahora destruirnos, sino para que cambiemos de camino y para que crezcamos en santificación. Sin ese dolor por el pecado no hay arrepentimiento. El Espíritu Santo produce esa tristeza para que nos arrepintamos de esa maldad y para que cambiemos y vivamos la vida cristiana. Fíjese este pasaje tan hermoso, Isaías 61, 1 y 3. Este pasaje leyó Jesús el día que estuvo en la sinagoga, que le pidieron leer el Antiguo Testamento. Dice: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Hermano, ¿cómo Dios restaura? ¿Cómo Dios nos sana? ¿Cómo Dios ahora quiere venir a consolarnos? ¿Cómo Dios sana este alma quebrada, destruida, mostrándote la verdad? ¿Cuál es esa verdad? El pecado te está destruyendo. El pecado te destruye y te va a seguir destruyendo a menos que te arrepientas y cambies de camino y crezcas en sanación. A veces la gente se siente restringida cuando en la iglesia decimos hay cosas que no están bien, hay cosas que hay que cambiar. Y la gente viene destruida buscando una sanación, creyendo que con la misma vida que están viviendo se van a sentir mejor. Y no, ese es el problema de tu enfermedad. Jesús quiere sanarte y que crezcas en sanación. ¿De qué manera? Que te arrepientas de tus pecados y aceptes la vida que Dios te regala. Dios sana a aquellos que primero estuvieron de luto, que vieron su maldad, que vieron sus pecados y su condición delante de Dios. Nos hemos dado cuenta de que no somos, hermanos, las grandes piezas de arte y de cultura que creíamos ser. Porque el cristiano verdadero ahora aún al verse así, cree en Dios, cree en un Dios poderoso que nos puede sanar, nos puede limpiar. Y por eso dice el versículo 3, manto de alegría de Isaías, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia y plantíos de Jehová para gloria suya. ¿Yo? Sí. Vos que creíste en Dios, vos que creíste en Jesús, vos que aunque ves tus luchas todos los días, seguís creyendo que Dios te puede sanar y limpiar. Hermanos, nosotros entramos al reino de Dios pobres. Nosotros entramos al reino de Dios llorando por ver nuestra condición, por ver nuestras maldades, pero a su vez somos cambiados día a día y crecemos en esperanza, porque sabemos que Dios nos guiará a crecer por su amor y por sus promesas.
¿Quiénes somos los verdaderos creyentes? Aquellos que lloramos por nuestros pecados, aquellos que nos duele ofender a nuestro Señor, que dio su vida por nosotros. Y la pregunta que podemos hacer ante esto, hermano querido, y aquellos que nos ven y nos visitan por primera vez, ¿estás experimentando este dolor ante el pecado? ¿Estás viendo esta tensión de que tu maldad se quiere levantar, pero a su vez querés hacer las cosas de Dios? ¿Estás viendo a Dios, el cual te muestra y te guía día a día el camino que debes seguir, o sos indiferente a todo esto? Hermanos, si estamos viendo esta lucha entre el pecado y nos dolemos por él, pero a su vez también estamos viendo que amamos a Dios y queremos seguir sus mandamientos, entonces estamos evidenciando que somos pobres en espíritu, y como somos pobres, Dios nos va a sanar en arrepentimiento y fe, el camino de la santificación. Hermano, el punto 3, íbamos a descifrar quiénes son estos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados los pobres? ¿Y por qué somos bienaventurados los que lloramos? Porque a pesar de nuestras maldades, a pesar de que caemos muchas veces, así también Jesús nos sana. Así también Jesús nos cambia, nos muestra nuestros errores, nos hace crecer, nos da fuerza. Y un día recibiremos un reino y una vida eterna que no merecemos. Así y de tal manera Dios nos ama. Todo fue por la gracia de Dios, donde Dios decidió descender, hacerse hombre, despojarse de sus riquezas para venir a sufrir, para venir a mostrarnos la verdadera vida. Él bajó de su reino, vivió en este mundo, sufrió, murió por nosotros, resucitó, y gracias a eso ahora nos sigue sosteniendo para seguir adelante. Un Dios al cual muchas veces rechazamos porque somos negligentes en estudiar su palabra y en aprender de Él, pero Él aún en su amor y su misericordia nos sigue guiando a su reino. Un Dios al cual exclama día a día: vení a mí, yo te voy a hacer blanco como la nieve. Por eso, hermanos queridos, y por muchas cosas más, un día cuando estemos delante de la presencia de Dios y recibamos este reino inmerecido, dice que también vamos a tener coronas en nuestras cabezas y que le vamos a agradecer a Dios por todo lo que hizo, y esas coronas se las vamos a tirar a los pies de Jesús, porque Él fue el que hizo todo por nosotros. Vamos a estar en ese reino llorando, pero ahora de alegría para siempre. Hermano, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados aquellos que ven sus maldades y le piden a Dios: Señor, ayúdame, no quiero tener esto en mi vida, quiero cambiar, dame fuerza porque separado de vos nada puedo hacer. Hermano, bienaventurados aquellos que lloran de esta manera, que claman a Dios, que ven sus pecados, que no son orgullosos, que vienen día a día a nutrirse, a depender de Dios, porque saben que separados de Dios nada podemos hacer. Aquellos que viven la vida cristiana y son así de esta manera, dice que aquellos que lloran y aquellos que son pobres, el reino de Dios les pertenece. Amén. Hermano, Dios te bendiga, que esta palabra te sea de bendición. Nos vemos el sábado que viene.